Buenas, bienvenidos al video. En este video vamos a continuar hablando sobre técnicas de análisis de datos para la empresa. Población y muestra. Una vez tenemos decididos los datos y su tipología que necesitaremos, a continuación hemos de ver dónde los debemos encontrar. Existen varios tipos de lugares donde encontrarlos, pero en este curso nos centraremos en los datos obtenidos según la declaración de un entrevistado. Para ello, utilizaremos nuestras encuestas a muestras representativas y fiables de una población. Se entiende por población el conjunto de individuos que disponen de las características que precisamos observar. Se entiende por muestra un subconjunto de esta población que representa a escala las características principales de la población. Cuando el tamaño de la población es grande y no podemos llegar a todo el mundo, entonces debemos definir una muestra. Para esta definición de la muestra hay diferentes técnicas. Con todo, nosotros nos centraremos en dos condiciones: la representatividad y la fiabilidad de la muestra. Una muestra es representativa cuando representa las características de la población objeto de estudio, es decir, cuando obtenemos un conjunto de individuos inferior a la población y que la representan. Además, con el diseño de la muestra hemos de suponer que cometemos un error. Este error lo denominamos error muestral. Una muestra es fiable cuando el error muestral que supone trabajar con una muestra es asumible. El hecho de que una muestra sea o no fiable depende esencialmente del criterio del investigador y del tipo de investigación. Metodológicamente, para poder trabajar con una muestra existen varias técnicas. A continuación se citan dos. La muestra aleatoria o probabilística simple, MAS. En esta técnica, todos los individuos que conforman la población tienen las mismas probabilidades de ser elegidos como unidades muestrales. La muestra estratificada. En esta técnica, la población se segmenta en diferentes estratos o clases y en cada uno de ellos se elige una muestra aleatoria. Los elementos de cada estrato deben ser más similares entre sí que respecto a la población. Por lo tanto, se trata de buscar la máxima homogeneidad en cada estrato y la máxima heterogeneidad entre los diferentes estratos. A cada estrato le corresponde una submuestra y el conjunto de las submuestras constituye el total de la muestra poblacional. Análisis exploratorio de datos. Una vez están identificados y recopilados los datos que necesitamos para nuestra investigación, ya estaremos en disposición de indicar el análisis de datos. Para el análisis de datos emplearemos la estadística descriptiva, también denominada análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos es un conjunto de técnicas que tienen como finalidad describir, presentar y finalmente analizar los datos que queremos observar en una población. El análisis exploratorio de datos se denomina univariante cuando mide una de las características de los individuos de la población y se denomina bivariante cuando mide una de las características de la población en función de otra característica. Para trabajar con los datos, estos se organizan siguiendo una estructura particular. Habitualmente, la empleada para las hojas de cálculo y los programas de análisis estadístico. En general, cada unidad muestral, registro individuo, ocupa una fila diferente y las diferentes variables, es decir, las dimensiones de la realidad que queremos observar, se presentan en columnas. Cada variable ocupa una columna diferente. Además, en el análisis de datos por medio de encuesta, debemos tener en cuenta que la cantidad y la calidad de las respuestas que queremos obtener no está necesariamente relacionada con la dimensión de la muestra.
Los datos serán más útiles a medida que los podamos comparar con otros similares o con otras poblaciones de referencia. Análisis exploratorio univariante. La estadística exploratoria univariante mide una característica del individuo que puede presentar varias modalidades. Según la información que contenga el tipo de variable que queremos analizar, el análisis descriptivo que llevaremos a cabo será de un tipo u otro. A lo largo de este curso trataremos los análisis más habituales en estadística exploratoria. Análisis exploratorio univariante con variables cuantitativas. Antes de adentrarnos en el análisis exploratorio univariante, primero revisaremos brevemente dos tipos de medidas relevantes para las variables cuantitativas. Se trata de las medidas de la posición central y las de dispersión. Las medidas de posición central son aquellas que hacen referencia a la posición del parámetro dentro de la distribución. En nuestro caso, abordaremos la medida aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética es el valor resultante de dividir el sumatorio de un conjunto de datos por el número total de datos. La media aritmética es una medida muy utilizada en el análisis de datos. Con todo, puede ser muy sensible a valores extremos, es decir, si uno de los valores del conjunto de datos que tratamos es mucho mayor que el resto, la media aritmética no será una medida demasiado precisa para extraer conclusiones. Para solucionarlo, la media truncada, que calcula la media entre el 95% de los casos centrales, o la desviación estándar o típica, son medidas que nos ayudarán a no equivocarnos en el momento de extraer conclusiones del análisis efectuado. A continuación, y con el objetivo práctico de explicar cómo se va construyendo este conjunto de estadísticas, haremos un análisis exploratorio utilizando la hoja de cálculo Microsoft Excel. En Excel, la función promedio número 1, promedio número 2, permite calcular la media aritmética de un conjunto de datos, basándonos en unos datos hipotéticos. La tabla 1 muestra el procedimiento del cálculo de la media aritmética. Una vez efectuada la operación, el resultado se hace visible en la celda correspondiente, donde se ha realizado la operación estadística. La moda nos indica el valor que más veces se repite, es decir, aquel que tiene la mayor frecuencia. La moda puede ser una medida interesante si se trata con variables cualitativas, pero no es demasiado útil para datos cuantitativos. En Excel, la función moda número 1, moda número 2, permite calcular la moda de un conjunto de datos. La mediana es el valor que divide toda una serie de datos en dos partes exactamente iguales, es decir, donde la cantidad de datos inferiores a la mediana es igual a la cantidad de datos superiores a esta. En Excel, la función de mediana número 1, mediana número 2, permite calcular la mediana de un conjunto de datos. Las medidas de dispersión son profusamente utilizadas en el análisis de datos y a menudo sirven para completar la información que nos aportan las medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión nos indican la distancia promedio de los datos respecto a la media aritmética. En este curso trataremos el rango, la desviación mediana, la varianza y la desviación estándar o típica. El rango es la medida de desviación que tiene un cálculo más sencillo. Simplemente se trata de la diferencia entre el mayor y el menor valor de la distribución. Se suele denominar con la letra R. La desviación mediana es la media de las diferencias entre los valores de la variable y la media aritmética en valor absoluto.
en Excel la función. Sin más que agregar, muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que el video les haya sido de mucha utilidad y que nos podamos volver a ver en futuros